Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con nuestra serie de estudios sobre la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en la autoridad de las Escrituras. Hablamos acerca de la autoridad del Nuevo Testamento, no, del Antiguo Testamento. Y bueno, por ahí mencionamos que el Antiguo Testamento es sagrado y santo, que Dios lo dio para la salvación por medio de sus profetas, que la palabra de Dios fue confiada a los judíos y que bueno, que al final de cuentas, aunque Dios utilizó personas humanas, Él es el gran autor y el determinante, por así decirlo, el orador del Antiguo Testamento, y por lo tanto Él es su autoridad, ¿verdad? Hablamos de que sí, los profetas registraron lo que ellos dijeron, pero estas cosas que ellos decían las decían de parte de Dios. Incluso hemos dicho que o dijimos la semana pasada que estos conceptos eran intercambiables. Cuando, por ejemplo, el profeta Joel dijo algo, lo dijo de parte de Dios, y bueno, él explícitamente va a decir, Dios dijo así, y después también en otras partes de la Biblia, a veces la escritura dice, es lo que encontramos, y bueno, son términos intercambiables, y por lo tanto estábamos hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios, específicamente del Antiguo Testamento, y después vimos cómo el Nuevo Testamento son el cumplimiento del Antiguo Testamento y por lo tanto tiene una unidad orgánica con la primera parte de la Biblia, con el Antiguo Testamento, y por eso comparten, hermanos, su autoridad. Dijimos también que la Biblia fue inspirada por Dios y fue inspirada de manera plenaria, por lo que todas las palabras y detalles que encontramos en ella son inspirados, que vimos cómo Jesús, al hablar con los fariseos, con los saduceos, acerca de la resurrección, está citando un pasaje que no habla específicamente de la resurrección, sino que Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y les llama a ellos como si estuvieran vivos. Entonces él infiere de ahí la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, detalles de las Escrituras debemos considerarlos inspirados, porque la inspiración fue plenaria. Y bueno, vimos que es autoritativa porque se cumplen todas las profecías, incluso las que son sumamente específicas, como la de Isaías 53, y también otras que son muy grandes, que abarcan no solo muchos periodos de tiempo, sino también muchos eventos, como las de Daniel. Muy bien. Entonces, finalmente pasamos a esta parte donde el carácter profético del Antiguo Testamento hace necesario que haya un Nuevo Testamento, donde se interpreta lo que está profetizado del Antiguo Testamento y también se cumple, ¿verdad? Y ahora, hermanos, dejando a un lado ya lo que es la autoridad de las Escrituras, pasamos a la autenticidad de las Escrituras. Vamos a leer el párrafo número 5 de nuestra Confesión Bautista de Fe. Dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina
provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces, si pusiste atención bien a la lectura de nuestro párrafo 5 acerca de las Sagradas Escrituras, hermanos, verás que la autenticidad de la Biblia está basada en el testimonio de la Iglesia, en la evidencia interna y en el testimonio del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con el testimonio de la Iglesia y quiero volver a leer esa partecita del párrafo número 5. Dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos primero que explicar qué significa testimonio de la Iglesia, ¿no? Y esta es una clara diferenciación de lo que la Iglesia Católica Romana creía, porque la tradición de la Iglesia es infalible. Y esto no es lo que nos está enseñando, bueno, según los católicos romanos. Pero lo que nos está enseñando la confesión bautista no es que la tradición sea infalible, no está hablando de una tradición, está hablando de un testimonio de la Iglesia, ¿no? El testimonio de la Iglesia no está a la par con la jerarquía o con la autoridad de las Escrituras. El testimonio de la Iglesia es una evidencia de la autoridad de las Escrituras. Entonces, no compite el testimonio con la autoridad misma de la Biblia, sino más bien el testimonio afirma la autoridad de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, porque gente en muchos lugares, en muchos tiempos, en diferentes contextos históricos, culturales, sociales, políticos, han obedecido las Escrituras y por medio de ella también han experimentado un cambio radical en su manera de vivir la vida delante de Dios. Y entonces este testimonio es sumamente evidente y bueno, es un testimonio, valga la redundancia, que testifica muy, muy fuertemente acerca de la autoridad, de la autenticidad de la Biblia. Y es lindo ver la historia de la Iglesia y notar que hay gente que vivió hace cientos y miles de años en lugares completamente distintos a los nuestros, en otras culturas, en otros idiomas, bueno, creyeron y practicaron lo mismo que nosotros. Entonces, podemos ver este testimonio no nada más como un cuerpo, como por decirlo, doctrinal, como un cuerpo de personas que siguen un cuerpo de doctrinas, un grupo de personas que sigue este grupo de doctrinas, sino también específicamente personas que fueron transformadas y que viven de cierta manera a la luz de la palabra de Dios. Voy a poner aquí algunos versículos que nos pueden ver, nos muestran esto en la Biblia. Hechos 4:14. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces ahí te das cuenta que el testimonio de ellos mostraban en este caso específicamente la autenticidad de su discipulado. Tenemos 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Y tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo la Biblia? La Biblia transformó, por medio de la enseñanza de ella, la vida de Timoteo, lo hizo sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, esa es la idea del testimonio de la Iglesia. La transformación que produce la Biblia en sus lectores, en quienes la creen, es una evidencia de su autenticidad, que no es una charlatanería.
Después tenemos la evidencia interna. Vamos a regresar al párrafo. Fíjate bien, dice, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes y el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, y la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Entonces tenemos por un lado el testimonio de la iglesia y tenemos por el otro lado la evidencia interna. Y hay muchas cosas que podemos decir respecto a la evidencia interna, como el hecho de que la Biblia fue escrita por muchos autores a lo largo de muchos años, en diferentes contextos, y todavía, a pesar de estas cosas, sigue teniendo una unidad orgánica y coherente. Nunca encuentras una contradicción entre sus partes y nunca encuentras tampoco mentiras o errores. A eso es lo que está llamando la evidencia interna, la majestad de su redacción. Por otro lado, también no existe un escrito antiguo que tenga tantos recursos arqueológicos que avalen su historicidad. Entonces, por ejemplo, en la preparatoria nosotros nos ponen a leer obras griegas de drama y esas cosas, y muchos de ellos tienen una o dos copias. Hay otros documentos históricos que tienen 3, 4, 5, pero la Biblia tiene más de 5,000 copias y recursos de donde puede reconstruirse en diferentes formas. Entonces, aunque no tenemos los escritos originales, los primeritos, que el original, el primero que se escribió de la mano de Pablo, por ejemplo, o peor aún, de Moisés en el Antiguo Testamento, sí tenemos copias fidedignas de estos documentos y en gran abundancia. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que no fue inventado en algún momento o que ha perdido su condición, su integridad, ¿no? Ahora, si bien Dios inspiró la Biblia, utilizó a muchos autores y a muchos escritores, y entonces va a venir la pregunta, ¿entonces la Biblia es divina o es humana? Porque si es humana, entonces representa errores y no puede ser inerrante ni infalible. Y bueno, en primer lugar, para contestar esto, hermanos, nosotros creemos en la unión hipostática en Cristo. Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, si nosotros creemos esto, entonces también podemos creer en la completa divinidad de la Biblia y también su completa humanidad, porque verdaderamente Dios utilizó hombres, pero los guió plenariamente para escribir todo lo que escribieron, y todo ello fue inspirado por Dios y es perfecto, inerrante, infalible y para nuestro bien. En segundo lugar, hermanos, tenemos la inspiración orgánica, ¿no? Que a diferencia de una idea de inspiración mecánica, Dios no obligó al escritor a poner las palabras exactas que Dios quería. Dios inspiró a los escritores, pero respetó su manera de expresarse, respetó su personalidad, y entonces por eso encontramos distintos, como por así decirlo, estilos literarios, y aunque pertenezcan al mismo género. Y bueno, esto tiene consecuencias prácticas que son sumamente importantes y espero que las puedas considerar.
¿no? En primer lugar, siempre está la pregunta, ¿cuál es la versión que debemos usar entonces? ¿Cuál es la traducción correcta? Porque hay personas que piensan que su traducción es una traducción inspirada, ¿no? Y específicamente vamos a hablar de la Reina Valera 60. Y en inglés también tienen el mismo problema, que es la King James. No es la misma Biblia, no es una Biblia en español y otra en inglés, son traducciones completamente diferentes, diferentes personas las hicieron en contextos diferentes. Pero por alguna razón, me imagino yo que por la tradición, algunas personas han llegado a creer que su traducción es una traducción inspirada. Y sí es una traducción inspirada hasta el punto en que traducen la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, cuando ellos traducen la Biblia, verdaderamente preservan esta inspiración de Dios en el documento bíblico. Pero la traducción como tal no es inspirada y entonces nosotros no podemos entregarnos ciegamente a una traducción. De hecho, a veces en nuestras Biblias, como la Reina Valera, tú lees algo y después lo lees en griego o en hebreo y dices, creo que esta palabra podría haber sido traducida de esta mejor manera para que no se perdiera el sentido de la oración o de lo que está tratando de comunicar el pasaje. Entonces las traducciones no son inspiradas. Los manuscritos sí, pero las traducciones no. Entonces, si tú crees que tal traducción es del diablo y esta es la inspirada, estás mal. Porque Dios no inspiró a los traductores, inspiró a los autores de las escrituras, no a los que los han traducido. Y esto nos lleva a otra cuestión. Hay dos filosofías de traducción primordialmente. La traducción textual y la traducción de equivalencia dinámica. Entonces, la traducción textual es aquella que cree que porque Dios ha inspirado plenariamente a los autores de las escrituras, entonces se debe traducir cada palabra, se debe la traducción apegar al texto lo más posible. Los traductores de equivalencia dinámica creen que es mejor preservar el concepto de lo que la Biblia está diciendo que ciertas palabras. Entonces, si las palabras nublan ese concepto por la traducción, por trasladar el idioma de un idioma a otro, entonces prefieren cambiar las palabras, pero preservar el concepto. Y algunas traducciones de este tipo son la NBI, la traducción al lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy. Y hermanos, no es que tengan algo malo, las personas que las tradujeron lo hicieron con temor a Dios, con el deseo de servirlo, pero debemos pensar que si la Biblia fue escrita, fue inspirada plenariamente, cada palabra es inspirada, y por lo tanto no debemos enfocarnos en los conceptos, sino en las palabras que Dios inspiró. Y las traducciones de equivalencia dinámica lo que buscan hacer es facilitar la comprensión lectora. Pero realmente cuando se nos facilita la comprensión lectora, pues también se nos limita en nuestro aprendizaje de cosas nuevas. Entonces tú te puedes dar cuenta de eso. Si tú lees una traducción de equivalencia dinámica, verdaderamente va a ser más fácil la lectura. Pero cuando la comparas con una traducción que es textual, entonces te das cuenta que aunque preservaron el concepto, la riqueza sí se ve un poco mermada. Hermanos, Jerónimo tradujo la Vulgata al latín. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero no eran traducciones inspiradas. Lo único inspirado son los manuscritos, el hebreo
y el griego. Entonces no defiendas a capa y espada una traducción que va a parecer más idolatría que una sincera adoración a Dios. Seguimos leyendo en nuestro párrafo, dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Yo creo que esto lo pusieron aquí, hermanos, por el contexto histórico en el que fue escrita la Confesión Bautista. ¿No? Había como una especie de encrucijada para nuestros hermanos post-reformadores, porque por un lado tenemos las herejías de la Iglesia Católica Romana, y realmente el párrafo es en contra de la Iglesia Católica Romana, porque ellos ponían la tradición de la Iglesia a la par o por encima de la Biblia. Entonces lo que decía el Papa pesaba muchas veces más que lo que decía la Biblia, aunque fuera en contra de las Escrituras. Pero también al otro extremo estaban los anabaptistas, quienes creían que Dios seguía hablando por medio de sueños y por medio de visiones y por medio de todo tipo de revelación privada. Entonces teníamos por un lado alguien que exaltaba la tradición y lo que decía el Papa, y por otro lado teníamos un descontrol de personas que empezaban a agregarle a la Biblia nuevas revelaciones y todo tipo de cosas raras. Así que por un lado debían condenar el error de los católicos, pero también por el otro debían condenar las revelaciones directas y místicas de los anabaptistas, que al final de cuentas en ambos casos presuponían que la Biblia no era suficiente y no era la autoridad final. Y bueno, aunque ellos reconocían el testimonio de la Iglesia, no estaba por encima de la excelencia de las Escrituras, y también la excelencia de las Escrituras afirmaba que no era necesario más revelaciones. Ahora, antes de entrar al tema del Espíritu Santo, hermanos, hay algo importante que debemos de ver acerca de la evidencia interna, la excelencia de las Escrituras. En primer lugar, la revelación general se nos dice en la Biblia que da testimonio de Dios. ¿No? Tú puedes leer, por ejemplo, Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Lees Romanos 1 y vas a encontrar que no tienen excusa, porque lo que saben Dios se los reveló por medio de la creación. Y mira lo que dice John Murray: si los cielos declaran la gloria de Dios y por lo tanto dan testimonio de su divino creador, la Escritura como la obra de Dios también debe llevar las huellas de su autoría. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si la creación deja sin excusa al hombre, ¿cuánto más la revelación especial? Si la revelación general demuestra a Dios, ¿cuánto más la misma Escritura? Entonces, las personas que viven en la creación no pueden negar a Dios, y por el hecho de que la revelación en las Escrituras es especial, es más específica, es más clara respecto a Dios, pues mucho menos hay una manera de excusarnos delante de Dios. De hecho, en Mateo 16, no sé si recuerdan, que los fariseos le piden a Dios, a Jesús, señal. Y Jesús precisamente utiliza este argumento. Les dice: ustedes pueden ver las señales de la creación y todavía demandan señal de mí. La generación perversa demanda señal, porque ustedes ven el cielo y saben cómo va a estar el clima mañana. Y entonces también pueden ver las Escrituras, o en este caso lo que Jesús estaba haciendo, y quedar sin excusa delante de Dios.
esto es importante. Las escrituras nunca tratan de argumentar la existencia de Dios. ¿Te das cuenta que la Biblia nunca utiliza este tipo de cosas? ¿Cómo empieza Génesis? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la idea de que Dios ya viene presupuesta en la Biblia. Las escrituras mismas exigen creer en Dios y ordenan someternos a Él. Nunca encuentras un argumento previo a los mandamientos de Dios a todos los hombres o a todo el ser humano, un argumento previo de que pruebe su existencia. Él directamente ordena por medio de la Biblia. Las escrituras, hermanos, son suficientes para garantizar en su veracidad lo que se requiere para la fe salvadora, y las escrituras son suficientes también para dar testimonio de sí mismas. Esto es parte de su excelencia y de su evidencia interna. La Biblia nunca te refiere a que vayas e investigues el libro de tal, o que estudies historia, o que vayan a tal lugar y encuentren ciertos elementos arqueológicos para Dios probar la veracidad de su escritura. La autenticidad de la Biblia radica en sí misma. Entonces, ¿por qué podemos confiar que la Biblia es auténtica? Porque la misma Biblia se presenta así. Ahora, esto puede parecer un argumento circular. De hecho, en filosofía se llama presuposicionalismo, y la verdad es que si nosotros queremos probar la autenticidad de la Biblia con otros elementos, entonces nosotros mismos estamos socavando la autoridad y la autenticidad de las escrituras, porque estamos diciendo que necesitamos un testimonio mayor al de la Biblia para dar testimonio de la Biblia. Y no es así, hermanos. No hay un testimonio mayor que el de la Biblia. No hay un testimonio al cual la Biblia dependa para poder probar su autenticidad, porque el testimonio de la Biblia es Dios mismo. Y Dios lo ha puesto en las Escrituras, y por lo tanto no necesitamos apoyarnos en los eventos históricos, no necesitamos apoyarnos en los descubrimientos arqueológicos. Cuando los descubren y se prueba que la Biblia era verdad, qué bueno, no esperábamos menos, porque Dios lo prometió así y no puede mentir. Entonces son cosas que son buenas, son cosas que obviamente no van a ir en contra de Dios, porque Dios es verdadero y perfecto, pero no son la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras radica en sí mismas. Entonces, ahora sí, pasamos a la parte del testimonio del Espíritu Santo, porque la autenticidad la dividieron en tres partes los divinos que escribieron la confesión. Entonces era el testimonio de la Iglesia, la evidencia interna, la excelencia de las Escrituras, que es coherente, que es una unidad orgánica, que se cumplen las profecías que muestra en ella, y finalmente, que es el testimonio de Dios. Y Dios no puede apelar a un testimonio mayor que al testimonio de sí mismo. Finalmente tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Juan Calvino respecto al testimonio. Consideremos pues como una verdad innegable que los que han sido enseñados interiormente por el Espíritu sienten una completa aceptación por la Escritura, que es auto-autenticada, llevando consigo su propia evidencia, y no puede ser objeto de demostración y de argumentos de la razón, pero obtiene el crédito que se merece por el testimonio del Espíritu. Esto es sumamente importante. Ya lo mencioné, creo yo, las dos veces anteriores. Hermanos, la gente que no cree en la Biblia
no es porque tiene un problema intelectual, es un problema moral. El ateísmo no está fundado, su base no es la razón, es la moralidad, porque odian a Dios y todo lo que Dios representa. Ahora, aquí se nos va a venir una pregunta que es importante contestar. Si la Biblia tiene la evidencia en sí misma, si se autentica, si la evidencia interna nos da testimonio de que la Biblia es auténtica, ¿por qué necesita el testimonio del Espíritu Santo? Pues la respuesta es por el pecado. Porque aunque la Biblia es suficientemente clara y auténtica para demostrarnos que es divina, el pecado vela nuestro entendimiento y no lo podemos ver así, y por lo tanto necesitamos la obra del Espíritu Santo. Otra vez, no lo puede ver por sí mismo el ser humano, no desde un punto de vista intelectual. Hay gente muy inteligente, hay gente que es historiador, que son paleontólogos, arqueólogos y todo ese tipo de cosas. Paleontólogos no, arqueólogos, y han leído la Biblia, conocen muchos detalles históricos de la Biblia que tú y yo no conocemos y no creen en Dios. No entienden la Biblia, la entienden de forma natural, de forma intelectual, pero no de forma espiritual. Eso es lo que está diciendo nuestra confesión, que requerimos del Espíritu Santo no para entenderlo de forma intelectual, sino moral y despertar, producir arrepentimiento y fe y devoción en la persona hacia las Escrituras. La fe y el arrepentimiento, hermanos, y la obediencia son frutos del Espíritu Santo, no frutos de nuestra capacidad comprensiva o lectora. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo intervenga al momento de que nosotros leamos la Biblia para que Él nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, dado que la palabra de Dios es la Biblia, el mejor o el mayor testimonio al que la Biblia puede apelar es a Dios mismo. Por esta razón, la Biblia tiene todos estos argumentos derivados de su autoridad. Hermanos, ¿por qué hay coherencia y congruencia y por qué es una unidad orgánica? Porque Dios es su autor y esta es la naturaleza de Dios. ¿Por qué son verdaderos las cosas o por qué calzan los descubrimientos arqueológicos con los eventos históricos narrados en las Escrituras? Porque Dios es verdadero. ¿Y por qué se cumplen las profecías que vienen en las Escrituras? Porque Dios es soberano. Así que, hermanos, si tú piensas que la Biblia necesita algo más para darle autenticidad y autoridad, para declararla auténtica, para declararla completamente autoritativa, la Biblia no es tu autoridad. Aquello que tú piensas que requiere para ser afirmada. Voy a ponerlo así. Si tú crees que la Biblia tiene que tener sentido, tiene que ser lógico lo que lees para que sea verdadero, entonces la Biblia no es tu autoridad. Es tu sentido de razón, de lógica. Así como los católicos romanos creían que la Biblia, la tradición lo tiene que afirmar para que sea auténtico, para que sea autoritativo, no era entonces la Biblia su autoridad final, era la tradición. Los anabaptistas decían, no, es que Dios me reveló. Entonces no era la Biblia su autoridad final, sino los sueños, los sentimientos y las imaginaciones que ellos tenían. Así que finalmente, hermanos, es importante señalar
que todo esfuerzo por descubrir alguna evidencia externa a la Biblia que la haga ser auténtica, que la afirme o que la confirme como la autoridad última y de Dios, es un error. Ya sea porque se busque en la iglesia o porque la busques en el mejor historiador y en las evidencias arqueológicas de tal o cual lugar. Y bueno, esto sí por varias razones, solo voy a mencionar dos. La primera es porque Dios ha hablado y la Biblia es el registro de eso que Dios ha dicho, y por lo tanto, hermanos, como la Biblia es la palabra viva de Dios, no hay un testimonio más alto que la Biblia misma. No lo hay. En segundo lugar, suponer, hermanos, que es necesario una revelación divina para confirmar la Biblia, que es una revelación divina, requeriría que después esta confirmación divina tenga otra confirmación y esta otra confirmación tenga otra confirmación y así sucesivamente hasta que lleguemos al infinito. Porque no hay cantidad de voces, hermanos, que avalen permanentemente la Biblia si la Biblia no tiene suficiencia en sí misma. Entonces, todo lo que hemos dicho, todo lo que encierra el pasaje, el párrafo de la Confesión Bautista es la autoridad de la Biblia y su autenticidad está en sí misma. La Biblia no necesita de nada ni de nadie para confirmar su veracidad y su autenticidad. Párrafo número 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces, nuestro párrafo número 6, la suficiencia de las Escrituras. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿suficiencia para qué? Como al inicio dijimos que las Escrituras eran necesarias, definimos para qué eran necesarias, para todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Entonces, ¿para qué son suficientes las Escrituras? Para revelar sus propósitos redentores. Las Escrituras no son suficientes para arreglar un coche. Las Escrituras no son suficientes para hacer una mesa de madera. O si un muchacho está en la universidad estudiando ingeniería civil y tiene un examen de cálculo, no va a abrir su Biblia y lo va a ayudar a pasar el examen. Porque la Biblia no tiene matemáticas, álgebra, geometría, física. La Biblia es suficiente para los propósitos redentores de Dios. Aunque la Biblia no nos va a enseñar física, o a este muchacho no lo va a hacer pasar su examen y conocer las respuestas, la Biblia sí le da al muchacho el fundamento de por qué en nuestro universo hay leyes de la física, por qué en nuestro universo hay lógica y 1 más 1 es 2, porque hay un dador de esas leyes y un creador inteligente que hizo un universo inteligente. Le enseña cómo comportarse con sus compañeros, le enseña cómo llevar su vida, le enseña a leer las Escrituras, meditar en ellas, orar y depender de Dios y entregarle, por así decirlo, su examen y hacerlo en temor y dependencia a Él. Pero la información de las matemáticas y de su examen no están
integradas a las Escrituras porque no es suficiente para todas las cosas, sino para los propósitos redentores de Dios. Ahora, hay una palabra muy interesante que viene ahí, que dice todo el consejo de Dios. Cuando hablamos acerca del consejo de Dios, no nos referimos a que nos está dando una recomendación Dios. Por consejo nos referimos, por así decirlo, cuando un grupo de personas se juntan con un propósito específico acerca de un tema determinado para hacer o establecer una serie de normas, ¿no? Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez el Consejo de Salud Municipal o el Consejo Jurídico Penal? Entonces, ¿de qué habla? No es de una recomendación, no es el uso de la palabra consejo, es un grupo de personas que se reúnen para establecer ciertas cosas, a veces son leyes, a veces son solo algunos puntos respecto a un tema en específico. Entonces Dios, por así decirlo, se reunió consigo mismo, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, otra vez es una forma figurada, para establecer y declarar los temas concernientes a su gloria, a la salvación, a la fe y a la vida cristiana. Y por tal razón, hermanos, la Biblia contiene todo el consejo de Dios suficiente respecto a estos temas. Entonces, cuando decimos que la Biblia es suficiente, no decimos que es suficiente para todas las cosas, sino que es suficiente para cumplir los propósitos redentores por los cuales fue revelada. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de redención, necesitamos entender el concepto amplio y justo de la palabra, porque a veces pensamos que salvación es nada más un boleto para escaparnos del infierno, o un boleto para estar con Dios en el cielo, en una nube de algodón, donde ya no tengo que trabajar y voy a ver a mi amigo de la infancia que se murió o a mi abuelita que extraño. Y la salvación es más que eso. La esencia de la salvación ni siquiera tiene que ver con lo que te acabo de mencionar. La salvación está íntimamente relacionada con Dios mismo, porque Jesús es la vida eterna y la salvación es recibir vida eterna. Y aquel que está en Jesús tiene vida eterna y el que está con Jesús tiene vida eterna. Y entonces la vida eterna consecuentemente es vivir en la presencia de Dios, quien es la vida eterna, para siempre. Entonces la salvación es una cuestión relacional con Dios y una condición de comunión con Él. Por eso es importante que entendamos el concepto amplio de la salvación. Y bueno, obviamente estar en la presencia de Dios para siempre trae muchas implicaciones respecto a nuestra vida y a nuestro andar. Vamos a leer algunos versículos. Bueno, solo vamos a leer el de 1 Timoteo 3, del 15 al 17. Este versículo es sumamente importante porque creo que pone de manera muy evidente la suficiencia de las Escrituras en cuanto a la salvación. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos las esferas de la suficiencia en la Escritura mencionadas en estos versículos, ¿verdad? Te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, es el plan que Dios diseñó, salvar a los pecadores por medio de la obra meritoria de Cristo y reciben ese regalo por medio de la fe. Cuando alguien cree en Cristo para salvación, Dios es glorificado.
La Biblia también guía al ser humano a poner su fe en la persona correcta. En conclusión, el versículo 15 nos enseña que toda la sabiduría que Dios nos permite, que nos concede a través de las Escrituras, son suficientes y son necesarias para la salvación. Y todo lo que es necesario respecto al hacernos sabios está contenido en las Escrituras. No hay que agregarle de ningún otro lado. El versículo 16 es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si bien el contexto, hermanos, en que fue escrito Primera de Timoteo es de un pastor o de un ministro a otro ministro, de Pablo al joven Timoteo, pues obviamente la Biblia es suficiente para capacitar al ministro para hacer todas estas cosas. Y bueno, la suficiencia de las Escrituras deriva en estos diversos medios donde pues sí tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que meditar en las Escrituras, en la participación de las ordenanzas, en el bautismo, en la cena del Señor. Y otra vez, ¿no? O sea, son suficientes para hacernos santos, salvos, para llevarnos a salvación, y también son suficientes para vivir una vida recta delante de Dios. Por ejemplo, Romanos 15 nos dice que todo lo que se escribió para nuestra instrucción. Y por lo tanto, no debemos desechar o menospreciar nada que encontremos en las Escrituras, porque son suficientes para hacernos salvos. Fíjate cómo Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice que desde la niñez pueden hacerte sabio para salvación. No es una cuestión de capacidad intelectual, es la suficiencia y el poder de Dios para llevar la salvación por medio de sus Escrituras. Vamos a leer esta cita de Juan Calvino otra vez. Dice así: este es un pasaje interesante, refiriéndose a Romanos 15:4, acerca de que todo se escribió para nuestra instrucción, por el cual entendemos que no hay nada vano e inútil contenido en los oráculos de Dios. Y al mismo tiempo se nos enseña que es mediante la lectura de la Escritura que progresamos en la piedad y la santidad de vida. Entonces, cualquier cosa que sea entregada en las Escrituras debemos esforzarnos por aprender, porque sería un reproche ofrecido al Espíritu Santo pensar que ha enseñado algo que no nos incumbe saber. Háganos saber también que todo lo que se enseñe conduce al avance de la religión. Y aunque habla del Antiguo Testamento, lo mismo ocurre con los escritos de los apóstoles, porque el Espíritu de Cristo es en todas partes como Él mismo, y no hay duda que ha adaptado su enseñanza a los apóstoles, como antes a la de los profetas, para la edificación de su pueblo. Entonces, hermanos, el párrafo 6 nos enseña que las Escrituras son suficientes, ¿pero para qué? Para la salvación y la vida obediente a Dios. Ahora, hay algo muy interesante que dice el párrafo 6, porque enseña que hay cosas que están expresamente expuestas, pero hay otras cosas que están de manera implícita y que por lo tanto deben ser, aquellas que son implícitas están dependiendo en el escrutinio y en el discernimiento de la congregación. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas muy específicas como el asesinato, el robo, la homosexualidad, el orgullo, la falta de perdón, la inmoralidad, etc. Esas cosas son muy claras. Pero hay otras que no son tan claras. Por ejemplo, la Biblia no menciona nada acerca de la drogadicción, no menciona nada acerca del racismo, no menciona nada acerca de este tipo de temas que por la conciencia
y el sentido común del cristiano deben inferirse como pecaminosas y pues incorrectas delante de Dios. Así pues, la suficiencia de las escrituras no excluye el uso racional de nuestro discernimiento, ¿no? Y esta falta de cosas expresamente que no están comunicadas expresamente no hace necesaria la afirmación externa para el propósito redentor de la Biblia, pero sí, hermanos, nos ayuda a entender que, por el contrario, no necesitamos buscar una afirmación externa, sino que la Biblia es suficiente, aunque en algunas cosas no sea clara, y en un momentito más lo vamos a ver. Ellos escribieron estas cosas acerca de la suficiencia, otra vez en contra de los anabaptistas, los romanos, los católicos romanos y también los anglicanos, porque, bueno, ya explicamos los primeros dos, pero los anglicanos tenían incorporados a su Biblia los escritos apócrifos, los libros apócrifos, y ellos decían, sí, no son inspirados, pero podemos obtener buenos ejemplos de conducta cristiana de ellos y por eso creemos que son útiles. Y obviamente el gran error aquí es que nuestra doctrina siempre va ligada con nuestra práctica. Ellos decían, no vamos a extraer doctrina, solamente algunos ejemplos prácticos. Pero la doctrina y la práctica siempre van unidas. Lo que tú practicas en tu vida diaria es lo que crees. Si tú afirmas creer algo pero no lo practicas, pues realmente no lo crees, y por lo tanto los libros apócrifos entonces no son útiles para nuestro crecimiento y para los propósitos redentores de Dios, porque no son parte del canon. Y de hecho, ahora sí vamos a ver iluminación. Si te fijas, mencionaron la palabra iluminación. Fíjate cómo dice el párrafo. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Iluminación. Tenemos algunos versículos. Juan 6:45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ven a mí. Primera de Corintios 2:9-14, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y aquí viene la parte de la iluminación. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También en Efesios capítulo 2, Pablo ora por los efesios para que Dios ilumine su entendimiento, ¿no? Haciendo referencia a la obra de iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo es la obra de capacitar al hombre de Dios o al espiritual para comprender y creer las Escrituras. Esta es una obra diferente que la de inspiración
y la de revelación, porque la iluminación tiene que ver directamente con las escrituras. Dios no te ilumina por medio de sueños, te ilumina por medio del Espíritu Santo para el entendimiento de las escrituras. Así que debe ser coherente con el plan redentor de Dios, con su plan también de revelación, que es por medio de las escrituras. El Espíritu Santo no va a iluminar a alguien para entender o para venir a la fe por medio de ver un programa de televisión, por medio de leer una revista, por medio de tener un sueño. Va a iluminar a la persona que lea las escrituras, ¿sí? Y bueno, porque esto tiene bastante coherencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen que, bueno, es que yo tuve un sueño y Dios me dijo esto. Entonces, si Dios te dijo algo, necesitamos verificarlo con las escrituras, porque las escrituras son nuestra autoridad máxima porque es el testimonio de Dios. Y si aquello que Dios te dijo en secreto tiene que ser verificado con las escrituras, entonces lo que te dijo en secreto no es necesario porque las escrituras ya las tienes y no necesitas depender de los sueños. Ten cuidado con esto porque muchas veces es tentador, pero nosotros somos iluminados para que Dios nos enseñe a través de las escrituras y no otros medios, porque si no, la Biblia no sería ni suficiente, ni exclusiva, ni necesaria, ni tendría autoridad y autenticidad en sí misma. La última parte del párrafo 6. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de resguardarse siempre, que han de guardarse siempre. Muy bien, aquí se refiere a algunas cosas muy específicas, a detalles acerca de nuestras reuniones de adoración. La Biblia nos da los elementos necesarios para tener una adoración correcta a Dios, pero no nos dice nada acerca de ciertos detalles. La hora de nuestras reuniones, la duración de nuestras reuniones, la arquitectura del templo, cuántos cantos necesitamos cantar, cuántas predicaciones tiene que haber, etcétera, etcétera. No sé, la pintura que debe llevar la iglesia, si son bancas, si son sillas, si debe haber muchos músicos, si debe haber pocos, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque muchas veces hay personas que pues sí hacen un problema grande por cosas que no vienen en las escrituras, ¿no? Y personalmente me ha pasado y lo he visto en otros lados que hay gente que te dice, es que tú eres pastor, ¿por qué te vistes así? O si tú eres cristiano, ¿por qué no usas este tipo de vestimenta? Y nuestra respuesta es, la Biblia es mi autoridad final. ¿Dónde me enseña eso la Biblia? ¿Dónde me enseña que debo vestir de esta forma o de esta otra? ¿No? Quizá sí, la Biblia nos enseña que hay que vestir decorosamente, pero no nos dice que hay que tener este código de vestimenta tan estricto como lo tienen ciertas denominaciones. Hay iglesias que se han dividido por la manera en que pintaron la iglesia, porque había un piano y lo quisieron mover de ahí porque ya nadie lo toca y solo ocupa espacio, porque querían poner sillas que son más cómodos y las bancas ya están muy viejas y se están deshaciendo, y entonces pues se agarran ahí porque unos quieren música un poquito más contemporánea y otros quieren himnos, y entonces cosas que la Biblia no menciona explícitamente, entonces las vuelven como una especie de autoridad divina, y vienen divisiones y peleas que son completamente
necesarias y hermanos, nos tenemos entonces que entender que hay cosas en la vida cristiana y en la adoración de la iglesia que son flexibles y hay cosas que no son flexibles, hay cosas que sí lo son. Entonces, aquí concluimos y nos vemos la próxima semana.